Centro Navarro de la Audición, 5 años de garantía en audífonos, 5 años de pilas gratis, un mes de prueba sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar, nos va a entender. Paulino Caballero 14, Bajo, Pamplona. La salud nos importa, ya saben, en Me Importas Tú es uno de nuestros puntos fuertes en el programa. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta muy especialmente a las mujeres, a la población femenina. Hemos invitado al neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, Manuel Murié. Doctor Murié, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Las mujeres son las más afectadas, en torno a los 30 años puede aparecer esta enfermedad, ¿verdad? Sí, a grandes rasgos podríamos decir que sí, que esa es la definición, ¿no? Pero realmente puede aparecer en cualquier edad, aunque sí que es cierto que hay una predilección por aparecer entre los 20 y los 40 años, que quizá eso nos diferencia un poco del resto de enfermedades neurológicas que tienden a aparecer un poco más en la edad más avanzada, ¿no? Y sí que es cierto que hay una mayor predilección por las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Son causas de origen genético? ¿Los factores medioambientales también intervienen en el posible desarrollo de la enfermedad? Pues esa es muy buena pregunta porque es la que nos gustaría saber la respuesta, pero no la sabemos, ¿no? Sí que es cierto que se sabe que hay diferentes prevalencias o incidencias en diferentes partes del mundo, ¿no? Y parece que puede estar en relación con ciertos hábitos de vida o con ciertos, aunque realmente no se ha llegado a demostrar. ¿En Europa y América está más desarrollada la enfermedad? Sí, bueno, depende un poco de la latitud en la que uno nos encontremos, pero digamos que en España estamos en una zona media, ¿no? de incidencia y de prevalencia. Y en cuanto a la pregunta si es genética o no, yo creo que habría que responder que no. Como todo, siempre hay excepciones, ¿no? Pero tendríamos que asumir que no hay una predisposición genética. Y el por qué ocurre y las bases por qué ocurren, pues es algo que se está investigando mucho, pero realmente a día de hoy no podemos decidirlo, ¿no? Sí que parece claro que es un descontrol del sistema inmune que reconoce ciertas estructuras de nuestro cuerpo como ajenas y las ataca, y por eso viene la enfermedad, ¿no? Sí, estamos viendo imágenes de personas que padecen esta enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? Vemos, bueno, también cómo se trabaja la rehabilitación, cómo hay problemas para caminar. ¿Qué siente una persona que está desarrollando la enfermedad? Pues la verdad es que puede sentir de todo. Parece un poco ambiguo, pero es así, ¿no? Hay que entender que el mecanismo de lesión de la enfermedad es que se lesionan diferentes partes del cerebro. Entonces, dependiendo de la zona del cerebro o de la médula espinal que se lesione, pues tendrá unas manifestaciones u otras, ¿no? Normalmente pues hay alteraciones de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones visuales. También hay problemas, claro, estos problemas que he comentado hasta ahora son problemas que son fácilmente reconocibles y fácilmente la gente los nota rápido, ¿no? Pero hay otros problemas, pues problemas cognitivos, dificultad para concentrarse, cansancio, ciertas alteraciones que son difíciles de reconocer y que muchas veces pasan desapercibidas. Uno viene al neurólogo porque no puedo caminar o porque noto algo en la pierna, y luego cuando profundizas, etcétera, ves que hay más que solo eso, ¿no? Entonces, dependiendo la zona en la que se afecte, tendrá unas manifestaciones u otras, ¿no? También es muy frecuente alteraciones del control de la orina, de la capacidad de controlar los impulsos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, son síntomas desde luego muy variados, como nos indica, ¿no, doctor? Y el curso de la enfermedad, se producen brotes, puede ser un curso progresivo. ¿Qué le sucede al enfermo? Pues hay diferentes tipos de esclerosis múltiple, ¿no? Tradicionalmente se hablaba de la esclerosis remitente recurrente, que esa es la más frecuente, que es que uno tiene un brote que le da una afectación y luego ese brote se recupera o tiende a recuperarse y hasta pasado cierto tiempo no vuelve a tener otro brote, ¿no? También existen las esclerosis múltiples progresivas, es decir, que uno tiene un brote y progresivamente va empeorando, ¿no? Pero esas son menos. Y sí que es cierto que pues, los tratamientos que se han desarrollado tienden a espaciar el tiempo entre un brote y otro. Sí. Es un poco el... Doctor, ¿y qué tratamientos se han desarrollado y qué futuro también les depara a las personas, principalmente mujeres, ¿no?, que sufren esta dolencia? Pues ahí yo sí que creo que tenemos que ser optimistas y bueno, yo
llevo relativamente poco ejerciendo la medicina y claramente en el tiempo que yo he estado ha habido un cambio en cuanto al tratamiento. Digamos que hasta hace unos años, hasta hace 20 años, un poco más, no había tratamiento. Luego aparecieron una serie de tratamientos y en los últimos 10 años, 5 o 10 años, han aparecido otros tratamientos nuevos, que esos últimos tratamientos han cambiado el curso de la enfermedad. Es decir, somos capaces de, no de curar la enfermedad, pero sí de mantenerla relativamente controlada en ocasiones, ¿no? En otras no, pero tenemos esa posibilidad que antes no teníamos. Y también decir que el futuro es muy prometedor también, ¿no? Porque hay muchos fármacos en investigación. Y en cuanto hay una apuesta clara por investigar, sí, bueno, cómo resolver, ¿no?, esta serie de problemas. Eso es. Y también es cierto que hasta ahora los tratamientos eran unos tratamientos incómodos para el paciente, porque casi todos eran pinchados, inyectables, y ahora empiezan a salir tratamientos orales, que eso también es una comodidad que el paciente claramente la nota. Y además son más eficaces que los que había anteriormente. Sin embargo, no podemos decir que todo el mundo necesita esos fármacos, ¿no? Pues porque son fármacos de los que a largo plazo se conoce menos que los anteriores y son fármacos que tienen ciertos efectos secundarios. Entonces, hay que utilizarlos en pacientes concretos, ¿no? Pero sí que a día de hoy disponemos de estrategias que hace unos años no disponíamos y que controlan mejor la enfermedad. Claro. ¿Qué problemas puede tener una mujer, por ejemplo, por fijarnos más en la población femenina, que tiene esta enfermedad? ¿Sería difícil, por ejemplo, pensar en la posibilidad de ser madre? ¿Podría ser esta una situación complicada que parte de la dolencia? Esa es una situación, no es que sea complicada, sino que ocurre, porque estamos diciendo que afecta predominantemente a mujeres y que aparece entre los 20 y los 40 años, pues es en el periodo donde pueden quedarse embarazadas, ¿no? Entonces ahí el problema no viene tanto por la enfermedad, porque ellas pueden quedarse embarazadas, sino por los tratamientos. Los tratamientos, no es aconsejable quedarse embarazada tomando este tipo de tratamientos, puesto que pueden tener efectos sobre el feto, ¿no? Sí. Entonces ahí siempre lo que hay que hacer es hacer una planificación con el neurólogo, ¿no? Y bueno, pues establecer cuándo se puede quitar, si es el mejor momento para quitar el tratamiento, si no es el mejor momento, porque además sabemos que lo que es el embarazo previene de la aparición de brotes, es curioso, pero es así. Y luego después del parto hay un repunte de los brotes. Entonces, digamos que hay que tenerlo muy controlado. Y bueno, el año pasado ADEMNA publicó un estudio que habían hecho, y hay mujeres con esclerosis múltiple que se quedan embarazadas y que tienen hijos y todo va bien. No hay que decir, bueno, como tengo esta enfermedad no me puedo quedar embarazada. Eso no es así. Claro. Y el grado de supervivencia de las personas con esclerosis múltiple, bueno, el futuro es alentador también para ellas, o en el peor de los casos, una persona, bueno, pues con un grado grave, ¿no?, de esclerosis múltiple puede acabar, bueno, pues quizá postrado en la cama. ¿Cuál sería la peor situación, no? Pues es un poco lo que hablábamos hasta hace un rato, ¿no? Que sí que es cierto que aquellas personas que en su día no tuvieron opción de tratamiento, pues la enfermedad seguía y efectivamente quedaron con afectación importante, ¿no? Pero a día de hoy con los tratamientos se está viendo que cada vez son menos ese tipo de personas. Y luego la esclerosis múltiple es una enfermedad impredecible, es decir, la podemos diagnosticar, pero no podemos predecir individualmente cómo va a ir cada uno, ¿no? Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, porque yo sí que creo que eso es algo que a nivel social es importante, ¿no? Yo creo que una vez, la esclerosis múltiple es muy importante el diagnóstico, y esa es una fase que hay que ayudar y que hay que tratar, etcétera. Pero luego ya el futuro a nivel médico es relativamente sencillo, entre comillas, hay que poner los tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene como dos fases, una el diagnóstico y ese tiempo alrededor del diagnóstico, y luego ya es una enfermedad crónica que requiere sus revisiones, etcétera. Pero mi percepción es que con los nuevos tratamientos, desde luego, la agresividad de la enfermedad ha disminuido bastante, y cada vez vamos a ver que esa agresividad cada vez va a ser menor porque los tratamientos van a ser más eficaces, ¿no? Y luego has comentado una cosa muy importante, que es el tema de la rehabilitación, ¿no?
hasta hace poco, y eso ocurre en muchas enfermedades neurológicas, el tema de la rehabilitación ha quedado un poco de lado, ¿no? Bueno, tú tienes esta enfermedad, estos son tus síntomas, etcétera. Y no es así, ¿eh? Se sabe que el cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad cerebral, que puede readaptarse a las nuevas situaciones y hay que incidir mucho en la rehabilitación, porque precisamente la esclerosis múltiple se diferencia de otras en que esto puede ser algo progresivo, no es que el daño esté hecho y ya no va a haber más, ¿no? Entonces, si tú consigues mejorar esa capacidad y a largo plazo darle más años de autonomía o lo que sea, eso es muy importante. Y la rehabilitación debería ser algo que en cada consulta se valore, ¿eh? Bueno, nos quedamos, por tanto, con las claves de una enfermedad que afecta, como decíamos, principalmente a mujeres con un grado de incidencia importante, pero también un grado de supervivencia reseñable. Qué duda cabe, importancia de la rehabilitación y presencia también de nuevos tratamientos para combatir los principales síntomas. Doctor Murié, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y por darnos toda la información relativa a una enfermedad de la que hemos hablado mucho también en nuestro programa. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido nuestro primer paso, un paso médico. Centro Navarro de la Audición, 5 años de garantía en audífonos, 5 años de pilas gratis, un mes de prueba sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar, nos va a entender. Paulino Caballero 14, Bajo, Pamplona.